Desde tiempos inmemorables, el hombre como ser racional se pregunta sobre lo que es correcto e incorrecto. Tal inquietud promueve la reflexión acerca de la moral humana en la sociedad, como resultado de la aparición de normas, valores y principios que rigen nuestro comportamiento en el ambiente personal o de trabajo. Hablar de ética profesional requiere de un análisis bastante complejo y profundo. Es por ello que este documental tiene como finalidad dar una explicación del concepto, así como también la relación que tiene este con la ingeniería en sistemas, por lo que contemplará diferentes opiniones de profesionales que se manejan directa e indirectamente con esta profesión. Es importante destacar que entrevistamos al gerente de una empresa, al administrador de un equipo de trabajo, a un miembro de un equipo de trabajo, a un profesor catedrático de la carrera, a un abogado especialista en temas de informática, al presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos y a un profesional independiente. Sin más que agregar, mostraremos nuestras preguntas y sus respectivas respuestas. ¿Qué es la ética para usted? Mira, para mí, ética es como un conjunto de principios que rigen nuestro comportamiento dentro de la sociedad y en nuestro caminar por la vida. Yo creo que uno va adquiriendo esos principios y esos valores a medida que se va desarrollando, que es lo que va formando nuestro carácter como individuo. O sea, que al final el carácter es lo que determina quiénes somos como personas. Bueno, la ética básicamente se refiere para mí a lo que es bueno o es malo. O sea, dependiendo de lo correcto o lo incorrecto en realidad de que debe hacer una persona, ¿verdad? Su forma de pensar, ya sea de forma correcta o de forma incorrecta. Para mí la ética es hacer las cosas bien cuando deben hacerse, buscando siempre el bien de todos. Bueno, la ética para mí es un conjunto de pareceres, prácticas que uno en su vida profesional diariamente debe aplicar con el propósito de que haya transparencia en lo que haces, con el propósito de que haya buenas prácticas, de que se evidencien buenos hábitos, buenas costumbres y una moral que no riña con lo correcto. La ética es un conjunto de normas que rige la profesión. En mi caso, la profesión de abogado está regulada por un código de ética que dictó la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia en un observatorio, un conversatorio que hicieron con el Colegio de Abogados. La ética para toda persona es una actitud, es un deber en la cual debe existir como valor en su actuación como persona. Son comportamientos o un sistema que me ayuda a evitar malos entendidos y no ser buen ciudadano de una comunidad o miembro de una comunidad X de personas. ¿Cómo aplica la ética en su profesión? Bueno, yo creo que yo aplico ética en todo mi comportamiento en la vida. Yo no creo que yo hago nada en mi profesión que no haría en mi vida privada o viceversa. Yo creo que es importante que uno sea consistente. De otra manera no podrías vivir con tu propia conciencia. La ética en mi profesión aplica de la forma en que realizo mi trabajo, o sea, siempre de una forma correcta, siempre de una forma que vaya con las normas de la sociedad, de las personas que realizan este trabajo. Precisamente tratando de hacer mi trabajo lo mejor posible, de manera responsable y buscando el bien no solo mío, sino de la organización. Bueno, hay diferentes maneras de aplicarla en la profesión. Básicamente uno la aplica en
en procurar ser justo, en procurar hacer lo correcto. En el caso mío, siendo docente, a veces no es fácil mantener ese equilibrio, pero básicamente lo que se busca es tratar de hacer lo correcto en todos los sentidos, en el administrativo, en el docente, en el investigador, y procurando pues que esas prácticas no riñan con lo que se demanda de ti. Uno tiene un superior y también tiene un estado que paga tu salario, así que ese tipo de cosas, a ese tipo de instancias uno tiene que darle respuestas positivas y correctas. Es algo que se debe vivir. Uno debe tratar al máximo de no dañar la profesión. En general, la ética a nivel profesional es precisamente tener en cuenta el valor a que los involucrados en la profesión deben de brindarle. Trato de ser correcto, trato de no perjudicar, siempre pienso en lo que estoy haciendo y cómo puede afectar si mucha gente hiciera lo que yo hago. ¿Considera la ética profesional importante? ¿Por qué? Súper importante que nos conduzcamos bajo principios que rijan y que sean aceptados por nuestra sociedad. Y si nos salimos de eso, que seamos castigados. Yo creo que en nuestra profesión es muy importante que todos actuemos dentro de los más altos estándares, porque de otra forma estaríamos engañándonos nosotros mismos y engañando a nuestros clientes. De ella depende mucho que nuestra carrera siga siendo respetada. Es una forma de hacernos respetar como profesionales, ¿tá? Ya que de forma contraria cualquier persona pudiese hacer nuestro trabajo. Sí, la considero importante porque si no estamos todos sintonizados en una onda de ética y de moral, por muchas buenas intenciones que tengamos, se nos puede desviar el camino. Sí, la ética profesional es de todo importante, pues dependiendo de eso, habría buenas prácticas o no. Es decir, las personas pudieran hacer lo que bien les place. En diferentes áreas del quehacer debe haber una ética profesional que rija las cosas para que las personas, por lo menos, intenten hacer las cosas lo más correcto posible. Es muy difícil decir, por ejemplo, que la ética rige todos los ámbitos de aplicación de determinada profesión, si no sabemos si existen siquiera reglamentado. En nuestro caso, la profesión de abogado sí tiene, como te dije, este código de ética de no hay mucha data y prohíbe cosas como anunciarse públicamente. Entonces, los abogados tenemos que vivir, en teoría, de ejercer nuestra profesión, pero yo no puedo anunciarme como abogado. Entonces, no puedo entender muy bien qué quiere decir eso. Lo que pasa es que hay otros países en donde los abogados incluso se anuncian, si te ha tocado la oportunidad de viajar a otros países, incluso en bancas del parque tienen anunciado, necesitamos un abogado para una quiebra, necesitamos un abogado para un divorcio, ese tipo de cosas. Lo que pasa es que también nosotros, como un país de corte más latino, francés, español, que son los demás en nuestras legislaciones, tenemos ese arraigo como más cultural a que estas cosas no se deben como hacer tan públicas. Necesitas un divorcio, cógete abogado. ¿Qué cosa más difícil tiene que ser? Toda profesión debe de considerar un orden ético. Deben estar marcados en su actividad profesional, enmarcada en esos valores. Sí es importante, especialmente en una rama como la de nosotros, que es basado nuestro trabajo más bien mental y lo que produce nuestro cerebro. Eso es fácil de copiar, es fácil de
el código es fácil de bits 1 y 2, 1 y 0, y esa facilidad también facilita comportamientos no éticos. Entonces eso es importante tener ética, por eso, para evitar esos malos ejemplos. ¿Qué conjunto de valores rigen sus acciones profesionales? Mira, recientemente nosotros hicimos una encuesta del clima organizacional de la empresa y ahí salieron los valores que rigen a una empresa como Solusoft. Y salió interesante que la gente percibe que esta es una empresa donde hay respeto, donde se actúa con integridad, donde se actúa con responsabilidad, con honestidad. O sea que no es que nosotros vamos a tomar un trabajo si no lo podemos hacer, o cuando comenzamos un trabajo lo terminamos aunque sepamos que de repente las cosas no eran como nosotros habíamos estimado que podía ser el costo. Somos responsables con nuestros clientes y somos responsables también con nuestros propios asociados. Principalmente la honestidad, la integridad. Pienso que es un compendio de muchas, básicamente de muchas conductas morales, la integridad, ¿no? Básicamente, valores de la fe cristiana, en donde la verdad y el no hacer daño a nadie, pues son lo principal. Bueno, los valores son muchos, pero usualmente uno pone en práctica algunos más que otros. Por ejemplo, me encanta la puntualidad, me encanta la honestidad, la transparencia, la honradez y ser sociable, tal vez si es algún valor que se pueda mencionar ahí. Ser solidario, alguien diría yo. Mira, si te digo que la ética y la moral, vamos a decir que ese conjunto de cuestiones son efímeras, quizás poco entendibles, difusas. Entonces tengo que decir que en efecto sí tengo una moral que no sé si es católica o proviene del seno familiar, porque la verdad hasta este momento no me he puesto a pensarlo, pero me rijo también en mis actuaciones, sobre todo profesionales, por la ley. Nuestros valores están fundados en honestidad, en responsabilidad, en responder siempre con la verdad. Honestidad, trabajo duro, esfuerzo, ese tipo de cosas. ¿Qué piensa al ver a un colega faltar a los valores que perjudican a la organización? Un colega me pondría muy triste porque yo no creo que... yo creo que en Solusoft la mayoría de la gente sabe cuáles son los principios que rigen una empresa como esta, y una persona que no se encaja dentro de esos valores no creo que se sentiría cómoda trabajando aquí. Lo que sí es cierto es que afuera hay gente que uno se sorprende a veces la forma en que actúa, y obviamente no son colegas desde el punto de vista de compañeros de trabajo, sino que pudieran llamarse colegas porque trabajamos en el mismo segmento de la industria, pero gente que actúa con principios que no actuaríamos nosotros en Solusoft. Wow, inmediatamente pienso que no debería estar en la organización, no debería estar con nosotros. Uno normalmente cuando pasan cosas como esta siente pena ajena, como decimos en buen panameño, y pienso que conversando con él se puede llegar a que esa persona enmende su camino y pueda ser una persona con una ética profesional bastante elevada, como uno la consigue básicamente. Bueno, en primer lugar trato de no juzgarlo y creo que las cosas se deben hablar para corregir las fallas. Bueno, la pregunta da parte de la respuesta. Cuando se practica tal o cual cosa que perjudica a la organización, pues no es bueno, pues porque no es bueno para todos. Se pone en entredicho la reputación y los productos y servicios que debemos generar de calidad. Por otro lado, veo la situación como un espejo
porque el día de mañana yo pudiera estar en una situación similar y nadie es digno de tirar la primera piedra. Por eso es que las cosas tienen entonces, si se denuncian, llevarlas a cabo por los canales adecuados para que se corrijan. Es difícil manejarse como el sendero recto, pero al final lo más importante es cómo uno se sienta con su profesión, y no solo esto. Recuerden que somos personas, somos miembros de familia, somos miembros de comunidad. Y ha pasado aquí en otros países, en donde la gente por bochorno renuncia. En el gobierno nuestro no ha habido un ministro ni un director que ante determinado bochorno renuncie, votan a un subalterno o hacen un cambio administrativo quizás menor o de retoque, pero nadie renuncia. Entonces la ética me indica a mí que en mi condición, que si algo malo está pasando en mi departamento o en mi oficina, y primero, irresponsable de lo soy yo. Entonces la ética me obliga a mí a conducirme de determinada manera. Entonces, observando al menos las reglas mínimas de la estricta legalidad. Entonces, que yo tengo una obligación para con un cliente o para con el juez, porque cuando yo me muevo entre mis actuaciones entre un juzgado, yo tengo que observar la ética. La ética del abogado es no dilatar en exceso el proceso. De hecho, dice no dilatar, yo puse el exceso, no dilatar los procesos injustificadamente. Ahora dice injustificadamente, pero ¿quién aprecia lo injustificado o lo injustificado? Volvemos al renglón, la ética. Y si volvemos al renglón de la ética, tenemos que tocar la moral. ¿Y quién aprecia la moral si no está sabiamente definida más que por la religión? Como te comenté cuando teníamos nuestro conversatorio, nuestro Código Civil, que es de 1917, la menciona en dos artículos. En el artículo 13 y en el artículo 1106. Y se refiere a que en caso de ausencia de ley aplicable, se aplicará en determinado rubro la moral, si no es contraria a la moral cristiana. Entonces, no está muy bien definido cuál es esa moral. Inmediatamente esa actitud debe ser rechazada, debe ser señalada y debe ser corregida. Yo doy el beneficio de la duda primero que todo, porque muchas veces hay ignorancia más que ganas de hacer una falta. De repente es como mi deber sentarme con esa persona y decirle, hey, esto es lo que puede estar pasando si sigues haciendo lo que estás haciendo. Entonces, si ya después de haberlo hablado, la persona sigue, no le importa, entonces bueno, ya desgraciadamente uno pierde algo de respeto por esa persona. ¿Está relacionada su vocación con su profesión y trabajo? Yo no estoy muy seguro de cuál es mi vocación, pero me gusta servir a la gente, me gusta servir, y dentro de esa vocación no estoy muy seguro que yo me atrevería a llamar eso vocación, pero lo que sí es cierto es que después de tantos años de estar en Solusoft, me da mucho placer me hace muy feliz ver tanta gente que ha pasado y que ha crecido como individuos y que ven a Solusoft como algo que fue en un momento una escuela para ellos, que marcó su vida para ser mejores ciudadanos y mejores individuos. 100%. Yo desde que era muy joven me interesó esta carrera, muy joven, y gracias a Dios tuve el apoyo de familiares que me impulsaron y que desde muy joven también me incluyeron en esta carrera, y por supuesto, o sea, siempre ha sido mi vocación esta carrera y lo seguiré haciendo. Sí, porque nuestra vocación es la de precisamente hacer el bien a todos los demás, y en este trabajo pues es lo que procuramos también, de que las cosas vayan lo mejor posible y de una manera honesta y profesional. Esa es una pregunta interesante para mí. Sí y no. Porque la vocación es lo que a uno le apasiona del todo. Dependiendo de lo que uno le apasiona, uno puede responder esa pregunta así. Y no,
porque en algunas ocasiones no necesariamente hacemos lo que más nos apasiona. Con respecto a lo que yo hago normalmente aquí, me apasiona atender estudiantes, dictar clases y sembrar en los demás para su futuro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sin duda. ¿Cómo no? Creo que no hubiera podido ser otra cosa. Exactamente. Hay que tener vocación para poder ejercer esas actividades profesionales. Sí, tiene que estar, porque si no de otra manera sería muy aburrido. ¿Existe un código de ética en su organización? ¿Lo considera importante? Bueno, te digo que el código de ética nuestro son nuestros valores, lo que respetamos. Obviamente es muy importante que la gente actúe con honestidad, con responsabilidad, y cualquier persona que no cumpla con esos valores, sus propios compañeros lo van a rechazar. O sea, yo no veo aquí cabida para una persona que no quiera encajar dentro de esos valores y ese código que nosotros tenemos, aunque no sea un código escrito de comportamiento como individuos. Yo creo que aquí todos saben lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Sí existe un código de ética. Recientemente se esbozaron lo que son los valores, dentro de ellos la lealtad, la honestidad, la integridad también, algunos de ellos que he mencionado, y sí están escritos, y siento que es muy importante porque esa es la manera como Solusoft, que es la empresa en la cual trabajo, se visualiza en sus clientes. O sea, es la forma como Solusoft intenta mantenerse en el liderato o en la carrera de lo que tiene que ver con tecnología. Sí, pienso que es importante, y precisamente la organización ha hecho esfuerzo en ese sentido de por lo menos sentar las bases para que haya este código de ética que nos rija y nos guíe. Sí existe un código de ética aquí, y claro que es importante. Toda organización debe tener uno, porque debe ser una guía para que cada colaborador de la organización sepa cómo debe actuar en todo momento mientras ejerce su función. No sé si es importante, porque eso no nos dieron en la universidad. De hecho, cuando entré, de las primeras cosas que nos dijeron era que existían unos mandamientos del abogado, pero los mandamientos los da Dios, y a los abogados ¿quién se lo da? El señor Eduardo Couture, una mente muy brillante que en algún momento pasó por nuestro país en exilio, cuando estuvo exiliado de su país, escribió 10 mandamientos para el abogado, y cada uno de ellos una palabra que desarrolla a través de 2 líneas, y eso fue los primeros indicios de ética que me tomó la educación. De hecho, no fue ni siquiera en la carrera, sino en la etapa preparatoria, que es un curso anterior, donde conocí los mandamientos del abogado del doctor Eduardo J. Couture, una persona muy, muy brillante. Y luego, cuando vi filosofía del derecho, en 1989 estudié esa materia. Y nos lo daba un doctor que había estudiado en Francia, que se graduó, que era filósofo. Cuando llegas a determinado grado de conocimiento, el conocimiento deja de ser ordinario para ser científico, y cuando pasa al tercer nivel ya no habla, sino que filosofa. Entonces, cuando ya usted ya es un doctorado, usted filosofa y usted no habla. Y esta persona ya tenía un doctorado en Derecho, precisamente en Filosofía, y fue él que nos enseñó el Derecho Natural. Y viendo el Derecho Natural, y viendo los mandamientos del abogado, y viendo la ética, y viendo la moral, entonces nos cuenta que son cuestiones bastante relacionadas. Ahora, nuestro colegio de abogados, como dije, creo que tiene desde el 2004, si es que no estoy muy equivocado, dictó el código de ética para regir la profesión de abogado. ¿Por qué? Porque se presentaban quejas contra abogados que se ven en la sala tercera y no sabían cómo regularlo o cómo sancionar. Entonces ahora se sancionan las faltas a la ética, y se suspende el ejercicio de la profesión de la persona. Imagínense,
Usted depende de su profesión para vivir y le suspenden por faltas de la ética y no puede ejercer su profesión por 3 meses o por 6 o por 1 año, faltas más graves, que es lo más grave que he visto. Miento, vi 1 año, 2 años, que quiero imaginarme qué fue. Pero lejos de ser ético, yo quisiera saber si es que esas actuaciones no eran más que todo ilegales, porque si era que usted se portó mal con un cliente, porque no cumplió a cabalidad con el poder que le dio un cliente, entonces, lejos de ser falta a la ética, no haber atendido el caso o al cliente como debía ser, en debida forma, usted estaba cometiendo un delito. Y no solo eso, además de los delitos surgen responsabilidades civiles por sus actos o por sus omisiones en este caso, suponiendo que haya sido una omisión. Entonces, la ética me va a sancionar por haber actuado mal ante un cliente, por haber dejado de presentar unas pruebas que beneficiaran a mi cliente para que ganara su caso. O sea, eso no debería ser ilegal también, suponiendo que lo fuera. Debe haber alguna cuestión de responsabilidad. Debe ser lo mismo en todas las profesiones. Los médicos se cuidan mucho entre ellos. De hecho, yo no creo que exista un código de médico, de ética al menos. Lo que sí sé que existe es una cuestión de juramento de cuidar y cuidar. Los médicos no tienen una cuestión de ética. Por ejemplo, no existe una ley, o al menos algo de ética, que diga que usted no puede someterse a determinadas cirugías. Por ejemplo, hay gente que es adicta a las cirugías plásticas. Entonces, ¿cómo usted sabe cuándo es el exceso? Toca lo moral, y lo moral toca lo ético. Pero si ellos no lo tienen escritas como lo tenemos nosotros, ¿quién les dice a ellos qué es ético y qué es moral? Lo ético y lo moral entonces va a ser para este tipo de profesionales que lamentablemente no tienen determinado a través de un código, ni existe una legislación aplicable para determinado caso. Lo ético va al campo de lo subjetivo, igual que lo moral. La organización debe tener y responderle a un código de ética. Nuestra sociedad de ingenieros y arquitectos responde a un código de ética. Prácticamente no pienso que de repente, no sé, alguna organización de IEEE o algo tendrá alguna, pero no lo he leído, así que en la práctica para mí no hay. Luego de haber escuchado y analizado cada una de las opiniones propuestas por los entrevistados, les detallaremos nuestras conclusiones. Todos identifican que la ética es un conjunto de principios que evalúan lo correcto e incorrecto de nuestro comportamiento. Lo aplican tanto en su vida personal como profesional, sin marcar ninguna diferencia entre ambos ámbitos. La ética profesional orientada al ingeniero de sistemas es muy importante ya que nos identifica como profesionales, es nuestro estándar de comportamiento. Su importancia va más allá, ya que invalida que personas ajenas a nuestra profesión puedan ejercerla sin estudios previos. Los valores más importantes que rigen el comportamiento de los ingenieros de sistemas son la honestidad, la responsabilidad, la dedicación y la integridad. Al ver a un colega faltar a los valores de la organización, debemos hacerle saber que su comportamiento no es el adecuado, ya que se considera que la falla cometida no era intencional. Es muy importante la vocación para llevar a cabo con éxito la profesión de ingeniero de sistemas, ya que esa pasión por la tecnología y esa sed por el conocimiento es la razón que mueve a este tipo de profesionales. A nivel de las leyes del Estado, no existe ningún código definido para los ingenieros de sistemas, pero a nivel de organismos como la SPIA y la IEEE existen reglamentaciones muy generales del comportamiento de un ingeniero. Estos documentos no representan en su totalidad a nuestra profesión. Nosotros como ingenieros de sistemas tenemos el deber y la responsabilidad de generar este código para que así las demás profesiones nos respeten y las futuras generaciones tengan claro la importancia y el gran impacto
que tiene nuestra profesión en la sociedad. Entonces, ¿qué esperamos?